El día de hoy trataremos lo que es el tema de análisis de ciclo de vida en el aspecto social. Esto como parte de la materia energía combustible, un servidor, Jorge Luis León Lagunes. El día de hoy veremos lo que es el caso de estudio de identificación y evaluación de impactos sociales en lo que es la producción del espárrago blanco en Perú, contando con la participación de una empresa representativa del rubro agroexportador. Para esto se utilizó la técnica Social Life Cycle Assessment, o lo que es el análisis de ciclo de vida social, considerando solamente la etapa de procesamiento, en la cual se presentan diversas actividades orientadas a transformar la materia prima en lo que es un producto terminado. En ese sentido, se definieron tres categorías de stakeholders, 15 subcategorías y 67 indicadores específicos, para los cuales se recolectó información de fuentes secundarias y primarias. Para lo que es la evaluación de impactos, se adoptó una metodología existente, basada en la evaluación del desempeño y la evaluación de impactos de cada subcategoría. De esta forma, los resultados de análisis determinan que la empresa muestra niveles satisfactorios en materia de responsabilidad social empresarial, generando, en la mayoría de los casos, impactos positivos en sus grupos de interés. Que esto es lo que observaremos y explicaré en la siguiente presentación. Comenzaremos con definir lo que es el análisis del ciclo de vida. Este es un proceso objetivo que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, a un proceso o a alguna actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las emisiones del entorno, para poder así determinar su impacto, llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental y realizar declaraciones ambientales. Esta metodología para la evaluación de los impactos ambientales se integra con facilidad a la evaluación de los impactos socioeconómicos, con la que comparten elementos, lo que favorece y aporta datos comparativos para la toma de decisiones frente a nuevos proyectos o acciones de mejora. De esta forma, integrando las dimensiones económicas y sociales de un ACB, se aproxima a lo que se ha denominado la evaluación de sostenibilidad del ciclo de vida. Como herramienta se basa en un enfoque sistemático bajo el concepto de que la totalidad de las propiedades de un sistema no pueden ser analizadas considerando sus componentes de forma individual, sino que es necesario el estudio integrado de todos los elementos del sistema o del ciclo. El ACB abarca el ciclo completo del producto, proceso o actividad, desde la extracción y procesado de materias primas, producción, transporte y distribución, así como el uso, reutilización y mantenimiento, para llegar a lo que es el reciclado y la disposición final. Este análisis se orienta a incrementar la eficiencia mediante la evaluación de la diferencia existente entre dos procesos diferentes de fabricación del mismo producto, la diferencia existente entre un producto de determinado material respecto a otras alternativas, la cuantificación de las contribuciones relativas de las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto o servicio a las emisiones totales de la atmósfera, y a la diferencia existente entre el posible impacto ambiental de un producto nuevo y otros productos ya existentes en el mercado. Cabe resaltar que un ACB no es una evaluación de riesgo, es una herramienta que permite aumentar la eficacia e introducir mejoras mediante la identificación y cuantificación de las emisiones y el impacto real de las emisiones en función de cuándo, dónde y cómo se transfiere al ambiente. Según la norma ISO 14040, el estudio de un ACB se compone de cuatro fases. Por primera instancia tenemos lo que es la definición del objetivo y el alcance, establecimiento de los objetivos y cometidos del estudio, su alcance de estudio a los límites fijados para el sistema, la unidad funcional y los flujos dentro del ciclo de vida, la calidad exigida a los datos y los parámetros tecnológicos y de evaluación. Como segundo punto tenemos lo que es el análisis del inventario, fase en la que se recopilan los datos correspondientes a las entradas y salidas para todos los procesos del sistema en estudio. Los datos se refieren a la unidad funcional definida en la fase anterior. Como tercer punto tenemos lo que es la evaluación del impacto del ciclo de vida. Al inventario de entradas y salidas se le incorporan los indicadores correspondientes a los potenciales impactos hacia el medio ambiente, la salud humana y la disponibilidad del recurso natural. Y por último tenemos lo que es la interpretación. Los resultados del ICB y la evaluación de impactos se interpretan en función del objetivo y el alcance establecido.
Luego, se realiza el análisis de los resultados considerando su integridad, sensibilidad y coherencia. Se plasman las conclusiones, limitaciones y recomendaciones que surgen del estudio. El alcance de un ACB varía según la metodología que se utiliza. El objetivo de los límites establecidos para el sistema en estudio, realizando un análisis de la totalidad del ciclo de vida de la cuna a la tumba, es posible asegurar que las cargas imputadas en una fase del ciclo de vida no se traspasen a otras fases. La fase correspondiente a la evaluación de impactos del ciclo de vida tiene por objetivo conocer y evaluar la magnitud y la significancia de los impactos ambientales potenciales de un sistema. Para ello, se emplea un método de evaluación para transformar los datos recabados en el inventario del ciclo de vida en resultados de carácter ambiental. Aquí se caracteriza el resultado final del ACB, el cual puede diferir según la metodología empleada. Hasta la fecha, no se ha acordado un modelo único de evaluación a nivel internacional. La norma ISO 14040 no tiene dentro de su alcance el estudio del impacto económico y social, por lo que es necesario combinarla con otras herramientas para profundizar este análisis. Si bien los ciclos de vida ambiental de productos se construyen desde los flujos de materiales y de energía, también pueden partir de los impactos de la producción y consumo de los trabajadores, las comunidades locales, los consumidores, la sociedad y todos los actores de la cadena de valor. A estos estudios también se les puede incorporar la evaluación de los impactos económicos mediante metodologías específicas y complementarias a un ACB tradicional. Las líneas directrices de lo que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para un ACB social ofrecen la base necesaria para el desarrollo de bases de datos y el diseño de programas informáticos de soporte, además de la estructura en la cual un grupo más amplio de partes interesadas e involucradas puede participar. Estas líneas se basan en las normas ISO 14040 y 14044 y se adaptan para la integración de cuestiones sociales y socioeconómicas. Para esto se estructura una doble clasificación de los impactos sociales, por categorías de partes interesadas e involucradas y por categorías de impacto. Como complemento, se trabaja en una serie de subcategorías utilizadas en un ACB social referidas a cuestiones sociales y socioeconómicas de mayor interés. Los impactos sociales son consecuencia de las presiones positivas o negativas sobre el bienestar de los interesados. Los análisis de ciclo de vida sociales y socioeconómicos son complementarios a los ambientales. Para lograr resultados consistentes es fundamental mantener la coherencia entre las normas utilizadas para los estudios. De hecho, con normas similares se puede llegar a resultados diferentes. En general, se recomienda recabar los datos propios del lugar en cuanto a temas socioeconómicos, ya que las bases de datos para los impactos sociales y socioeconómicos son de tipo generalista. A continuación, observaremos lo que son las categorías y subcategorías de un impacto ACB social. Como grupos de interés podemos observar lo que son los trabajadores, los consumidores, las comunidades locales, la sociedad y los actores de la cadena de valor, incluyendo a los consumidores. Como categorías de impactos tenemos a lo que son los derechos humanos, las condiciones de trabajo, la salud y seguridad, el patrimonio cultural, la gobernanza y los impactos socioeconómicos. Y como subcategorías de impactos, por ejemplo, para lo que son los trabajadores tenemos lo que es la libertad de asociación y negociación colectiva, el trabajo infantil, lo que es el salario digno. Un ejemplo de lo que son las subcategorías para consumidores es lo que es la salud y la seguridad, los mecanismos de retroalimentación y la transparencia. Para la comunidad local podemos observar que tenemos lo que es el acceso a recursos materiales, acceso a recursos inmateriales, la migración, el patrimonio cultural. Para lo que es la sociedad, podemos observar que tenemos lo que es el compromiso público con la sostenibilidad, la contribución del desarrollo económico, el desarrollo tecnológico y la corrupción. Y ya lo que son los actores de la cadena de valor, podemos ver que tenemos lo que es la competencia justa, la promoción de la responsabilidad social, el relacionamiento con los proveedores y respeto a los derechos de la propiedad intelectual. Para iniciar con este análisis del ciclo de vida social, el primer punto, como recordaremos, es el objetivo y los alcances.
El objetivo principal de la investigación es la identificación y evaluación de potenciales impactos sociales y socioeconómicos positivos y o negativos, derivados del ciclo de vida del espárrago blanco fresco en Perú, aplicando esta metodología. Asimismo, se busca contribuir a la difusión y a la ampliación de su uso e identificación de fortalezas y debilidades, proponiendo oportunidades de mejora. Como alcance, tenemos que la investigación abarca solamente la etapa del procesamiento, adoptando el enfoque conocido como gate to gate. En ese sentido, el sistema de producto está compuesto por 15 etapas, que veremos en la siguiente lámina. Aquí observamos lo que son en el diagrama las etapas del ciclo de vida del espárrago, que contiene 5 etapas. Nos concentraremos en lo que es el procesamiento, la cual tiene 15 actividades. La justificación para esa decisión se basa principalmente en que el equipo investigador consideró que los mayores y más relevantes impactos sociales, ya sean positivos o negativos, se dan en las primeras etapas del ciclo de vida, es decir, cultivo y procesamiento. Sin embargo, la etapa de cultivo no fue considerada debido a las limitaciones de recursos, ya sea de tiempo, de dinero y de personal. Asimismo, se considera que en las etapas de distribución, consumo y desecho o reciclaje, los posibles impactos son considerablemente menores a los que se podrían prestar en las etapas previas, por lo cual no fue necesario. Eh, Continuaremos con la definición de lo que es la unidad funcional. La unidad funcional en términos de las propiedades obligatorias del producto requerido por el segmento del mercado relevante se define como 5 kilogramos de espárrago blanco fresco. La presentación elegida es una caja que contiene 10 atados de 500 gramos cada uno. Teniendo en cuenta el alcance de la investigación, se han definido 3 categorías de stakeholders, ya sea lo que son los trabajadores, la comunidad local y los proveedores. En el siguiente diagrama observamos las subcategorías de esos stakeholders. Dentro de lo que es el análisis de inventario, continuaremos con con lo que son los indicadores. Respecto a los indicadores utilizados, estos están basados en los indicadores contenidos en las hojas metodológicas presentadas por la UNEP. En ese sentido, se han considerado 67 indicadores agrupados por subcategorías y por stakeholders. Adicionalmente, se incluyeron indicadores denominados indicadores de referencia, los cuales expresan la situación del país, región, industria o comunidad local, siendo considerados solo para efectos de obtener una idea general del entorno en el cual se desenvuelve la empresa. De esta forma podemos observar que tenemos indicadores referenciados a los trabajadores, como por ejemplo es la presencia de sindicatos en el país o la industria, la presencia de sindicatos en la empresa, la participación de trabajadores en el planteamiento estratégico. Referente a lo que son trabajo infantil, podemos observar indicadores como lo es situación en el país respecto al trabajo infantil y porcentaje de niños trabajando a nivel país, región o industria, trabajo infantil en la empresa, registros de trabajadores. Otro ejemplo, podemos observar lo que es la remuneración adecuada, que es remuneración mínima vital en el país, el sueldo promedio en el país. Continuamos con estos indicadores y podemos observar lo referente a salud y seguridad en el trabajo, subcategorías como tasa de accidentes en el trabajo en el país, número, porcentaje de heridos o accidentes fatales de acuerdo a cada actividad. Podemos observar también beneficios sociales y seguridad social, herencia cultural, participación de la comunidad, empleo local. También observamos lo que son las relaciones con proveedores. En ese sentido, podemos observar indicadores como índice de rotación de proveedores, promoción de la responsabilidad social, código de conducta de proveedores, derechos laborales de los trabajadores de los proveedores, así como la promoción de la responsabilidad social entre los proveedores. Esos son lo que son los indicadores para este. Referente a lo que fue la recolección de información para el presente estudio, se indica que desde 2012 al 2014 se solicitó y se recolectó toda la información. En la siguiente tabla, que es las actividades de recolección de información, podemos observar los diferentes instrumentos de recolección para el estudio, como es la revisión de información en páginas web,
la revisión de información impresa, entrevistas e encuestas y la observación directa. Y como fuentes principales pudimos observar que fueron las empresas participantes, las instituciones estatales y no gubernamentales, las diferentes organizaciones sindicales y civiles, así como los propios directivos y el personal, la comunidad local y los proveedores. Resumiendo la información obtenida para cada stakeholder, podemos decir en lo que respecta a los trabajadores que la empresa respeta y promueve el derecho de los trabajadores a asociarse, a formar sindicatos y a negociar colectivamente. Cabe resaltar que si bien no cuenta con un sindicato formalizado a la fecha, se ha promovido de forma alternativa la representación denominada clubes, mediante cuales mantienen canales de comunicación permanente con los trabajadores. En cuanto a la remuneración, que fue otro indicador, la empresa cuenta con una estructura remunerativa compuesta por categorías de empleo y rangos salariales de acuerdo al cargo desempeñado. Asimismo, cumple con la normativa laboral sobre remuneración mínima aplicable al sector agrario. Por otro lado, se verificó que hasta la fecha no se han presentado casos de trabajo forzoso, especialmente en la etapa de procesamiento, ni con los trabajadores de sus proveedores, ya que estos son controlados periódicamente. En lo que respecta a lo que es la comunidad local, se pudo comprobar que la mayoría de los pobladores encuestados considera que su acceso a recursos naturales, como lo es el agua, el aire y el suelo, y recursos biológicos como la flora y la fauna, no se han visto afectados como consecuencia de las actividades de la empresa. En relación a la herencia cultural, se verificó que los fundos de la empresa cuentan con certificados de inexistencia de restos arqueológicos, otorgados por el Ministerio de Cultura. Respecto a la seguridad, que fue otro indicador, en las comunidades locales, la empresa centra las medidas de seguridad principalmente en los fundos, sin embargo, siempre se realizan patrullajes en las comunidades aledañas brindándoles seguridad. Y para concluir, solo un ejemplo de la información obtenida en el último stakeholders, que son los proveedores, se comprobó que los proveedores encuestados cumplen con la normativa vigente en materia laboral. Asimismo, esas condiciones se cumplen para todas las categorías de trabajadores, desde los directores, ejecutivos, empleados y obreros. Por otro lado, se pudo verificar que la empresa mantiene buenas relaciones con sus proveedores, reflejando una baja rotación de los mismos. Ya por último, continuaremos con lo que es la evaluación de impactos. La evaluación de impactos se realizó mediante la aplicación de un procedimiento específico que requiere la utilización de una matriz de evaluación, como lo observamos en la imagen, mediante la cual se evalúan las subcategorías. El procedimiento de evaluación presenta dos etapas consecutivas, la evaluación de desempeño y la evaluación de impactos. Para ambas etapas se asignaron factores basados en una escala de 7 niveles, siendo 1 el nivel máximo, que es el desempeño sobresaliente o impacto positivo, y el 7 el nivel mínimo, que es el desempeño deficiente y el efecto negativo. La evaluación del desempeño se evalúa el desempeño de la empresa en relación a diversas subcategorías y sus respectivos indicadores. En ese sentido, todos los indicadores de cada categoría reciben un factor de desempeño basado en una valorización cualitativa respecto al cumplimiento de estándares de desempeño. Estos resultados son luego promediados obteniendo el resultado de cada subcategoría. También tenemos lo que es la evaluación de impactos. Se evalúan los impactos de la empresa en referencia a las categorías de impactos seleccionados. En ese sentido, todos los indicadores de cada categoría reciben un factor de impacto basado en una valorización cualitativa respecto a los impactos de estos en las categorías de impactos seleccionados, teniendo en cuenta el factor de desempeño obtenido previamente. Estos resultados son luego promediados obteniendo el resultado de cada subcategoría. Con lo antes comentado y con la valorización que se le da en esta metodología, podemos observar los diferentes resultados específicos para los stakeholders que se presentaron en el caso de estudio. Para los trabajadores podemos observar que tenemos, la mayoría son resultados positivos, ya que tienden al 1, 2 y 3. Por ejemplo, lo que es el beneficio social y seguridad social, tenemos una evaluación de desempeño de 1, es algo muy positivo, así como su evaluación de impactos. En lo que concierne a los que son un poco semaforizados y están en preventivos con una valorización de 4, en su evaluación de impactos fue la libertad de asociación y negociación colectiva, así como la remuneración adecuada, ambos con 4 puntos. En lo que se refiere a la comunidad local,
Los puntos positivos son las horas de trabajo en ambas evaluaciones, y los puntos que podríamos comentar que están en preventivo es el trabajo infantil, que cuentan con 4 puntos, recordando que 7 es una calificación negativa. Y en lo que respecta al stakeholder de proveedores, estamos bastante positivos con una relación con proveedores de 2 en ambas evaluaciones, y la promoción de la responsabilidad social, y redondeando estos resultados tenemos 3. Ya como interpretación de los resultados, en líneas generales, la empresa muestra resultados satisfactorios para la mayoría de las subcategorías evaluadas, tanto a nivel de su desempeño como de los impactos que ésta genera a sus grupos de interés, especialmente en aquellos directamente relacionados a las fases productivas de este producto, que es el espárrago blanco fresco. Respecto a la ocurrencia de aspectos sociales significativos identificados durante la realización del estudio, es importante mencionar que no se ha comprobado o encontrado evidencia relacionada con prácticas o actividades de la empresa que generen impactos negativos severos, reales o potenciales, en los grupos de interés considerados durante la etapa de producción del espárrago blanco fresco. Por el contrario, se ha verificado que la empresa genera, en la mayoría de los casos, impactos positivos en sus grupos de interés, con las cuales mantiene relaciones basadas en la cooperación para alcanzar los objetivos conjuntos. Ya con esto podemos concluir que esta técnica de análisis de ciclo de vida permite la identificación de potenciales impactos sociales y socioeconómicos positivos o negativos a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio. Finalmente, cabe resaltar que a la fecha se han realizado muchos estudios y se han publicado pocos casos de aplicación referente a lo que es la metodología propuesta por la UNEP, casi todos centrados en productos. En ese sentido, se necesita una mayor evidencia empírica de la aplicación de la metodología, sobre todo en las relaciones de la construcción de indicadores, calidad del estudio y métodos de evaluación de impactos. Asimismo, se necesitan mayores casos de aplicación en servicios, los cuales podrían plantear retos específicos desde un punto de vista metodológico. Con esto concluimos esta pequeña presentación. Muchas gracias.